Escuchamos al diputado Oliverio García luego de que se llegara a la cantidad de 106 votos en esta intentona de reformas al Código Penal. El Congreso de la República, decreto número que la Constitución de la Política de la República establece que dentro de los deberes y derechos políticos, afirma, se encuentra el velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. Escuchemos parte de lo que dice el legislador Oliverio García. El Código Penal, en su artículo 7, dice el Código Penal, exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Me voy, señores diputados, al Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, en su artículo 14, párrafo segundo, dice: por aquello que dijera alguien que se tiene que interpretar así, me voy al Código Procesal Penal y dice: las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente. En esta materia, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas, mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Las únicas medidas de coerción posibles, etcétera, etcétera, y finaliza diciendo: la duda favorece al imputado. Lamento, señores diputados, que a través de esta iniciativa se esté adelantando un análisis de algo que se tenía pensado hacer la semana entrante, porque les reitero, en el caso de ese delito que se imputa al presidente y a otras personas, es un delito que no tiene sentido su persecución, porque no tiene una ley, una pena asignada. Y adicionalmente, si alguien quisiera interpretarlo así, señores diputados, están las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, que no se las leo hoy porque mi expediente no lo traje, porque no pensé que esto se fuera a discutir hoy, pero les estoy leyendo Código Penal y Código Procesal Penal, que prohíbe la aplicación por analogía, la creación de delitos y la aplicación de penas. Hoy se nos propone una división del delito, de este delito, reformarlo, que quede la primera parte y que después se castiguen, se tipifican dos delitos más con diferentes penas. Pero ya que se trajo el asunto al Congreso de la República, yo quiero decirles, a mí se me hace imposible que se declare con lugar un antejuicio sobre un delito que no tiene ninguna pena. La semana anterior, por eso, no quise hablar sobre el tema para que no se interpretara que estaba actuando yo en beneficio o favor de determinada persona, pero lo hago el día de hoy porque hago esa advertencia. Por eso es que en el tema de leyes penales, señores diputados, es muy difícil legislar y no debe hacerse nunca a la carrera. Así que, pues ya que el Pleno tomó la decisión de que esto se discute en un solo debate, hago esas consideraciones para que ustedes midan las consecuencias de una legislación apresurada y de las consecuencias que desgraciadamente en el año 2010 se hicieron y no se analizaron a profundidad, y la redacción lo que provocó es una terrible laguna legal en el que esos financiamientos que se produjeron o esas aportaciones anónimas, pues de balde es perseguirlas porque no tienen ningún delito asignado. Me quedo hasta ahí, señores diputados, en esta primera intervención. Secretaría, por favor, continúe. Escuchamos la intervención del diputado Oliverio García Rodas, que se refiere a las reformas al decreto número 1773 del Congreso de la República del Código Penal. Artículo 1, se reforma el artículo 407N del decreto 1773 del Congreso de la República Código Penal y sus reformas para que quede redactado de la forma siguiente. Artículo 407N, financiamiento electoral ilícito.
comete el delito de financiamiento electoral ilícito quien reciba o proporcione recursos para el financiamiento de organización política con motivos de actividades permanentes de campaña o eventos electorales, a sabiendas que dichos aportes provienen del narcotráfico u otras actividades delictivas del crimen organizado. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años y multa de 200 a 500 mil quetzales. Artículo 2. Se reforma el artículo 407-O del decreto 1773 del Congreso de la República, Código Penal y sus reformas para que quede redactado de la forma siguiente. Artículo 407-O. Financiamiento electoral no registrado. Comete el delito de financiamiento electoral no registrado el contador de la organización política que, teniendo conocimiento, no registren los libros contables en las aportaciones dinerarias y no dinerarias recibidas por la organización política con motivo de actividades permanentes de campañas o eventos electorales. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Le corresponde al Tribunal Supremo Electoral presentar la denuncia penal de este delito luego de estar en firme el informe final de auditoría de la organización política que no haya registrado el financiamiento electoral. Artículo 3. Se adiciona el artículo 407-P del decreto 1773 del Congreso de la República, Código Penal y sus reformas para que quede redactado de la forma siguiente. Artículo 407-P. Financiamiento electoral anónimo. Comete el delito de financiamiento electoral anónimo la persona individual o jurídica que realice aportaciones dinerarias o no dinerarias de manera anónima destinadas para el financiamiento de organizaciones políticas con motivo de actividades permanentes de campañas o eventos electorales. El responsable será sancionado con prisión de 2 a 4 años y multas de 20% del monto total de la aportación realizada. Le corresponde al Tribunal Supremo Electoral presentar la denuncia penal de este delito luego de estar en firme el informe final de auditoría de la organización política. El artículo 4. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Esto es parte de lo que se está intentando aprobar en el Congreso de la República. Reiteramos, se está tratando de eliminar toda aquella responsabilidad que pueda caer sobre los secretarios generales de los partidos políticos, una iniciativa que fue planteada por la bancada oficial, el partido FCN Nación, del cual fue secretario el ahora presidente de la República, Jimmy Morales, y por lo cual se buscó la solicitud de antejuicio y retirarle la inmunidad para que continuara la investigación, hecho por el cual también se estaría investigando al diputado Javier Hernández de la bancada oficial, pero también por lo cual se está buscando retirar el antejuicio a los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza, Orlando Blanco, entonces secretario general, y al diputado Roberto Villate del Partido Libertad Democrática Renovada. Los números que estamos observando en pantalla son los números que estarían esperando los diputados llegar a aprobar a un máximo de 105 votos a favor para que quede aprobada esta reforma al decreto número 1773 del Congreso de la República, reformas a los artículos 407N, también 407O y 407P, respectivamente, en el tema de financiamiento electoral ilícito, blindando cualquier responsabilidad de los secretarios generales de las agrupaciones políticas que están a favor de estas reformas. Reiteramos, dos bancadas se han mostrado en contra de esta reforma, la bancada Encuentro por Guatemala y Convergencia.
98 son los votos a favor y 26 en contra. El número que esperan estas bancadas que se pusieron de acuerdo es el número de 105 para que queden aprobadas. Ya se ha elevado a 101 el voto a favor y 23 en contra. Seguimos en pantalla con estas imágenes esperando que continúe la votación. Reiteramos, las bancadas que han propuesto estas reformas están integradas por el partido oficial y también la Unidad Nacional de la Esperanza. 102 es el número al que ahora se ha elevado. 105 es el número que esperan llegar en unos instantes. 104 ha cambiado ahora, 104 a 20 en contra. Un voto más esperan estas bancadas para aprobar las reformas al decreto número 1773 del Congreso de la República, Código Penal, específicamente en el tema del financiamiento electoral ilícito para los artículos 407N, 407O y 407P. Seguimos observando en imágenes si cambia o no este número a 105. De llegar a 105 ha quedado entonces aprobadas, han quedado aprobadas estas reformas que, como bien lo decía el diputado Oliverio García Rodas, no se esperaban conocer sino hasta la próxima semana. Ya se hablaba en corrillos del legislativo que se intentaba meter estas reformas y hoy de manera sorpresiva se han integrado estas reformas al decreto 1773, tema específico de financiamiento electoral ilícito. Escuchemos qué es lo que está ocurriendo en el hemiciclo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos artículos son? Ha quedado aprobada entonces de urgencia nacional, quedaron aprobadas las reformas al decreto número 1773 del Congreso de la República en Código Penal respecto al tema de financiamiento electoral ilícito. Seguiremos en unos instantes con las reacciones a raíz de esta sorpresiva aprobación que blinda y protege a los secretarios generales de los partidos políticos. Pausa, regresamos en breve. ¿Quién reciba o proporcione?